y vamos a responder esta pregunta: ¿y para qué? Hay diversidad de tipos de oraciones, pero aquí vemos que la palabra dice orando en el Espíritu. Para poder orar en el Espíritu tengo que desligarme de mi pasada manera de vivir y darle la bienvenida a mi vida a los valores del reino. ¿Por qué debemos orar? Porque la oración de fe o espiritual me acerca a Dios. ¿Hace cuánto tiempo no pides en el Espíritu los anhelos de tu corazón? No, lo andas consiguiendo todo tú. Cuando Dios no te quita la carga, te da la fuerza para que la lleves. No siempre esperes un sí de Dios. Entonces la gran pregunta del culto de las 11 fue: ¿y para qué oramos? Oramos para que Dios sea glorificado. Oramos porque si pedimos, recibimos. Oramos porque la oración nos devuelve la salud física y la salud espiritual. Y oramos porque es en Él en quien tenemos puesta nuestra confianza. Muchas personas la hacen. ¿Y para qué? ¿Y para qué? ¿Y por qué tenemos que orar? ¿Y por qué me tengo que congregar? ¿Y por qué tengo que leer la palabra del Señor? Abramos la Biblia en Efesios capítulo 6 versículo 18. Efesios capítulo 6 versículo 18. Y vamos a responder esta pregunta: ¿y para qué? ¿No le ha sucedido, padre de familia, que por la noche su niño no quiere lavarse los dientes y dice: pero mami, ¿para qué? O alguno de sus bachilleres favoritos dice: mami, ¿por qué tengo que ir yo a la iglesia? ¿Y para qué? Pues la Biblia nos va a explicar para qué sirve la oración, como lo explicamos en su primera parte en el culto de las 9. Efesios capítulo 6 versículo 18. Si lo encontró, me dice un fuerte amén. Y dice la palabra: orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Oremos al Señor. Padre, explícanos tu palabra. Queremos entender para qué. ¿Cuál es la insistencia en que tenemos que orar en todo tiempo y orar en el Espíritu? Que hoy, Señor, tu palabra pueda ser revelada a cada uno de nosotros a través de tu Espíritu Santo. Te lo suplicamos en acción de gracias, en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. La iglesia dice amén. Pueden sentarse, amigos y hermanos. Hay diversidad de tipos de oraciones, pero aquí vemos que la palabra dice orando en el Espíritu. Diga conmigo: orando en el Espíritu. Si está diciendo que hay que orar en el Espíritu, probablemente es porque muchos oramos en la carne. Muchos oramos en la carne. Y la Biblia dice que la carne no discierne las cosas del Espíritu. Para poder orar en el Espíritu tengo que desligarme de mi pasada manera de vivir y darle la bienvenida a mi vida a los valores del reino. Uno de los valores del reino que me encanta promover es que la Biblia dice que Dios conoce de qué cosa nosotros tenemos. Amén. Ese es un valor del reino. O sea que cuando voy a orar y quiero utilizar o activar la oración, no tengo que tomarlo como una lista del supermercado. Todo lo contrario. Yo debería de pedir, en lugar de alimentos, un nuevo corazón. ¿Alguien dice amén si me entendió? Amén. Porque un nuevo corazón traerá a tu mesa lo que tú necesitas. Hay personas que no piden nada y a usted le da ganas de darle de todo: coscorrones, patadas, empujones, pellizcos, ladrillos. Hay personas que no piden nada, pero usted anda por el súper y dice: ve, me acordé de aquel que siempre tiene un buen corazón, lo voy a bendecir con esto. De repente va usted a su closet y saca su ropita, y cuando agarra la ropita dice: voy a regalar, y dice: ve, me acordé de fulano. Esos son los valores del reino. Cuando nosotros oramos en el Espíritu, podemos estar seguros que estamos fortaleciendo nuestra relación para con Dios. Diga conmigo: cuando oramos en el Espíritu, estamos ¿qué? Fortaleciendo nuestra relación para con Dios. Hay relaciones que se han debilitado. Habemos muchos que vivimos lejos de nuestros seres queridos por cualquier cosa. Viven en Italia, en España, viven en Rusia, en algún lugar de Estados Unidos. Y con el paso de los años, esa relación se debilitó. ¿Por qué? Porque no se fortalece. ¿Y por qué no se fortalece? Porque ya no hablamos. Las relaciones de noviazgo se terminan quebrando porque no se fortalecen. Las relaciones matrimoniales se terminan quebrando porque no se fortalecen.
Las relaciones de padres e hijos o hijos y padres se terminan desquebrajando porque no la fortalecemos, y la oración fortalece mi relación con Dios. Repítalo conmigo: la oración fortalece. Es la primera respuesta. ¿Y para qué, pues? ¿Y por qué tenemos que orar por todo? Hay gente que ora pero rápido. Estiro la mano, encojo el codo y queda bendecido. Así somos, rapidito. Salgamos de la tarea. No. Hay que fortalecer la relación. Yo recuerdo hace muchos años, cuando los teléfonos móviles no eran tan populares, usted iba a algún lugar a hacer llamadas. En nuestro país se llamaba Antel. ¿Cuántos conocieron Antel acá en algún momento? Amén. Y usted iba y le decía: señorita, quiero hacer una llamada. Y le decía el de Antel, el operador: vaya a la cabina 7. Ya usted hablaba de la cabina 7 y le hablaba a su novio que estaba en la escuela militar. Al que era Quilio, al que era policía, ya le hablaba al cuartel. Y usted le: ¿y qué tal? ¿Y cómo estás? Y le pregunta hasta lo más insignificante: mira, amor, ¿y qué color de calcetines andás? Imagínense qué pregunta más neófita. Pero lo hacíamos, y las relaciones eran fuertes. Yo me gozo mucho en ver las parejas perfectas, porque las parejas perfectas no existen, pero por eso me gozo verlas. Y están en los restaurantes y están en buenos lugares comiendo buenos alimentos y no se están hablando. Los dos están o tomando fotos a la comida o texteando con la número 4. Amén. Ellos cantan de aquel corito y dice: de la 4 que tenía. Y le están diciendo: no, amor, no dormimos juntos. Aquí quiero llegar. La oración fortalece mi vínculo para con Dios, pero la oración en el Espíritu, no la oración en la carne. Vaya conmigo a Mateo 6, versículos del 5 en adelante. Se va a dar cuenta cuál es la oración en la carne. No, la oración en la carne no es necesariamente la que anda pidiendo cosas carnales. No, es la que se hace de manera carnal. Diga conmigo: es la que se hace de manera carnal. ¿Qué dice la palabra? Y cuando ores, no seas como los hipócritas. Ok, aquí vamos. La oración carnal es una oración hecha con hipocresía. Hipócrita es un actor o una actriz. Hipócrita es el que se coloca una máscara. Cuando subimos al púlpito y oramos, nos colocamos una máscara y comenzamos a orar con palabras rebuscadas y decimos cosas prolongadas como: Padre Santísimo que estás en los cielos. Esos son hipócritas. Porque le garantizo que si le golpearon el carro, no le va a hablar así de suavecito. Le va a decir: hijo del... Ajá. Usted termine la frase. Son oraciones hipócritas. Andamos con cólera. Yo nunca, espero nunca oírlo, pero nunca he escuchado una persona que suba aquí a esta iglesia en 30 años que tengo de estar con ustedes a decir: Padre, qué día más maldito el que he tenido. Ando una cólera perra, Señor. Por el amor de Dios, si ando úlcera, Señor, si ni me he hartado yo ese día. Nadie. ¿Alguien me entendió? Dígame fuerte amén. Sino que suban aquí a dar un gran show. Oh Padre, que todo lo provees. Ha sido tan bueno que me has dado hasta amante. Está bien. Somos brutos para orar. Dice la palabra en Mateo capítulo 6, versículo 100: cuando ores, no seas como los hipócritas. Vamos a ver, vamos a sacar conclusiones. ¿Y qué dice que hacen los hipócritas? Porque ellos aman orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Hace unos meses atrás yo corté el ombligo porque este ministerio de la oración lo decidían los diáconos. No, lo decido yo. No, ustedes entre sus amigos se ponen. Aquí nos vienen a dar carreta y en sus casas no pagan las cuotas alimenticias de sus hijos. No, andan en negocios mafiosos y andan estafando gente que trae carros de Estados Unidos y no les dan los carros, no que los vende fundidos. No, andan viendo por ahí qué es lo que cayó nuevo, qué es lo que cayó viejo. No, vamos a orar personas que no seamos hipócritas. Entonces hago notar que mi oración en el Espíritu fortalece mi vínculo para con Dios, pero mi oración en la carne la debilita.
Mi oración en la carne la debilita. Dígalo conmigo, mi oración en la carne. ¿Y cuál es la oración en la carne? La hipócrita, la que hacemos en la iglesia, la que hacemos en las plazas públicas para ser reconocidos por los hombres. Les voy a contar una cosa. Hace muchos años estaba la presidencia del señor Serén, del profesor Sánchez Serén, y hubo un evento en El Salvador del Mundo, y nos dijeron a los pastores que si podíamos participar representando la iglesia cristiana evangélica, y fuimos. Entonces los encargados de protocolo nos dieron un orden. Como El Salvador del Mundo queda a 4 cuadras de aquí, recuerdo cómo fui vestido y recuerdo con qué Biblia iba. Yo me fui caminando de la iglesia al Salvador del Mundo. Entonces cuando llegué caminando en el gran edificio y la gran gente que había ahí con protocolo, no me creían que yo era pastor. Y me decían, ¿y su carro? En mi casa, le decía yo. Pero ¿y usted con quién viene? Solo. Pero ¿y a qué viene? A mí el profesor me dijo que bajara para abajo, le dije yo, y que subiera para arriba porque me siento bien. Pero yo vengo a representar la iglesia y no pana. Bueno, y nos pasaron. Ay, me van poniendo al lado de los pastores de aquella época. Hoy ya soy el viejo yo. En aquel entonces yo el cipotillo. Y me van poniendo al lado de los fariseos, hermano. Entonces los fariseos, cuando vieron llegar al Taber, que ustedes saben que nos han tratado como perros toda la vida, nos han visto como leprosos toda la vida, pero ni juntos hacen lo que nosotros hacemos. No vaya a aplaudir. Al regresar se puso soberbio. 3 guitarras tengo de las 3 cuerdas para decir, pero igual. Cuando llegamos donde los fariseos, comenzaron a codearse. El hijo de Toby, aquí está el hijo de Toby. Van a poner, mire, de verdad, oraciones hipócritas. Y a la hora que me dijeron, pastor, usted va a orar después de don fulano de tal, y no me van pasando el micrófono. Y lo agarró otro pastor y comenzó a orar así en profundidad de los espíritus del más allá. Y Señor, te pedimos por la paz de la nación, El Salvador. Y dándose riata con la mujer. ¡Vay! ¿Qué tal este? No, hermano, esas son oraciones en la carne. ¿Sabe cuáles son las oraciones del espíritu? Cuando andamos bien apaleados. Ay, hermanito lindo, cuando te dan la noticia, estás embarazada. Padre nuestro que estás en los cielos, metí las patas pero que no se note. Ahí es donde oramos de corazón. ¿Alguien está entendiendo? Diga muy fuerte amén. Bien, esas son las oraciones que fortalecen mi vínculo para con Dios. Yo tengo miedo porque tengo 3 hijos. Y en ocasiones, en horas de la mañana, tipo 9 o 10, me llaman y dicen, papi, ¿puedo llegar a tu oficina? Vale, les quiero ser bien honesto, ¿ok? ¿Qué le dije que tenía yo? Miedo. Porque yo me imagino que una de esas noticias puede ser, papá, creo que vas a ser abuelo. ¡Qué terrible! ¿Ah? ¡Y fuera! No sé si me entienden. ¿O sigo hablando hipocresías? Porque cuando un hijo te llama y te dice, papá, quiero hablar contigo, santo Dios, 2 cosas pueden ser. O vas a ser abuelo o te quiere prestar pisto. Una de las 2, ninguna de las 2 es buena. Y Dios está como padre sentado en los cielos diciendo, ¿y cuándo va a querer venir a hablar conmigo? Pues si es que si viene solo a darme o malas noticias, o quejas, o viene a pedirme algo, pero nunca quiere conocer nada de mí. Nunca me dice, Padre, revela tu gloria. Nunca me dice, Padre, ¿para dónde debo de caminar? Solo viene o a pedir o a molestar. Pero dice la palabra del Señor, si me acompaña, en Efesios capítulo 6, versículo 18, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia. Las oraciones en el Espíritu son perseverantes. ¿Cómo son las oraciones en el Espíritu? Voy a contarles una etapa en mi vida que ya pasó, y como ya pasó la puedo contar con toda libertad. Hace muchos años estaba yo muy joven, siendo hijo de pastor, y me enamoré de la persona equivocada. Era una chica extremadamente bonita, a mi gusto. Era una familia bastante pudiente, tenían sus empresas, pero la cipota a mí no me hacía caso para nada. O sea, yo era como su stalker. No sé si me entienden ahora. El toc,
tóxico. Y yo llegaba a la casa de ella, y lo he contado en varios sermones, así de traje. En aquel entonces se ocupaba un chaleco adentro y corbata, y la cipota cuando me veía decía: ay, ahí viene el bartender, porque te voy a atender, mi amor. Le decía: ya va a ver, espérate que te hagas esa mezcla, llorando vas a quedar. Desgraciado, no me hacía caso. Hermano, yo pasé como, sin exagerarle, como 8 o 7 meses con atenciones y con detalles, y el papá de ella, que era un amor de persona. Un día domingo por la tarde llegamos a su casa. Vivían en la colonia Utila, que era una colonia, hace muchos años en Santa Tecla, no sé si lo es ahora. Y se le queda viendo a la cipota y le dice: fulana, aunque sea por lástima, decirle que sí. Yo amo a ese hombre. ¿Y saben qué dijo la hija? Vaya pues, amarremos. No, ya no, le dije yo. No me interesa tu amor, sucia. Bayunca. El que persevera, las oraciones espirituales son perseverantes. ¿Alguien recibe esa palabra? Por favor, no voy a contradecir nada que usted le enseñaron, pero le voy a probar con la Biblia que esté equivocado. Jamás venga con esa payasada a la iglesia a decirle: si en 5 viernes no me cumplís, entonces yo dejo de venir. Que le vaya bien, hermano. Que le vaya bien. Dios no es tu esclavo. Dios es Dios. Una persona que busca a Dios es perseverante. La oración es perseverante, no es una calentura. Yo tengo un problema, a mí los autos me encantan, y un día me gusta este y otro día me gusta el otro. A mí me gusta ese rollo, pero al final digo: no, pero la verdad que no. Pero y si me si me dan el crédito, yo me meto. Pero no es perseverante. Y al día siguiente se le apagó la llama. La oración de fe espiritual fortalece mi vínculo con Dios y es perseverante. Tercer lugar, la oración de fe es en privado. La oración de fe es en amén. Deje de andar contando sus cosas, hombre. Deje de andar contando sus cosas. Usted interceda abiertamente, pero no ande contando sus cosas. La oración de fe es en privado. Dice la palabra del Señor que nosotros debemos declamar al Señor con confianza. No ande gritando. Hombre, yo recuerdo el otro día, hace muchos años atrás, quizás era el año 95, máximo 96, hubo un servidor de la iglesia de nacionalidad americana. Él era un hombre del ejército, estaba retirado y tenía una cualidad: él siempre venía a la iglesia con su uniforme super pro, pero andaba siempre con zapatos blancos. O sea que fue el primer pirurri del año 95. Y el hombre subía con su uniforme, pero era un hombre americano, tamaño señor, era blanco, cabello claro, y el púlpito estaba de aquel lado. Y él tenía sus problemas, pero él quería orar bien. Y un día pues subió al púlpito porque nuestro pastor general lo invitó a orar y a exponer la oración. Y no, el hombre abre su corazón en el púlpito y dice: Señor, y te doy gracias, dijo el hermano, porque ya no voy donde las prostitutas. ¿Cómo? Dije yo. Fue y no me llevó. ¿Cómo? Ese hombre va donde las cariñosas. La oración de fe fortalece mi vínculo con Dios. La oración de fe, ¿cuál es el número 2? No se hace en las puertas, no, se hace con transparencia. Número 3, la oración de fe se hace en lo secreto. Y tu Padre que está en lo secreto te recompensará en público. Ore. No le voy a quitar la bendición, pero deje de andar apantallando: estoy orando por usted, pastor. Mejor deme de hartar. ¿Me entiende lo que le digo? Todo el mundo pasa por la calle: voy a orar por el hermano que limpia los vidrios. Dele $1, hermano. Sáquese algo. No venga a decir: estoy orando por ti. Fíjate que tengo problemas financieros. Sí, mi familia y yo estamos orando. Invítelos a comer a su casa.
Porque la oración de fe es diferente a la carnal. Su palabra dice, por favor, allá en Efesios capítulo 6, versículo 18, orando en todo tiempo con acción y oración, súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. La oración de fe no es egoísta. Dame, no. Por todos los santos. La oración de fe es abierta. Eso va a venir con la edad. Hay hombres menores de 30 años aquí, menores de 30 años. Gloria al Señor, hay algunos. Hay hombres mayores de 30 años acá. Sí, la gran mayoría. Amén. Está bien. Antes de los 30 años, si usted me hubiera dicho a mí, pastor, mire qué hombre tan guapo. Vea, ajá. Pero después de los 30 años, cuando usted es viejo, usted tiene que reconocer que ya puso, y le es permitido hablar así. Por ejemplo, las mujeres tienen esa cualidad. Niña, qué lindo tu vestido, y no pasa nada. Imagínese llegar a, amigo, qué lindo tu traje. Capaz de desfile en El Salvador del mundo ayer. No se oye muy bien. Pero llega una etapa en el ministerio y en la vida donde aquel que ora con fe se goza cuando Dios bendice a otros. A ver, dígalo conmigo. Me gozo cuando Dios bendice a otros. Esa es una oración. No es egoísta. La oración de fe pone mi vínculo fuerte. La oración de fe es con transparencia. En tanto, la oración de fe se hace en privado. La oración de fe se goza que Dios bendiga a otros. ¿Por qué? Porque el amor no hace nada indebido. Yo no puedo tener envidia. Pero la pregunta que estoy queriendo contestar el día de hoy es: ¿para qué yo debo de orar? Y después de haber visto cómo es la oración de la carne y cómo es la oración de la fe, si alguien ha aprendido algo, dígame un fuerte amén. Aquí vamos a contestarla. ¿Por qué debemos orar? Vaya conmigo a Santiago capítulo 4 versículo 8. Santiago capítulo 4 versículo 8. Porque la oración de fe o espiritual me acerca a Dios. A ver, ¿qué dice la palabra? Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. ¿Y para qué oro? Porque la oración de fe, la oración espiritual, me acerca a Dios. Yo tenía una maña muy pequeño, a saber qué complejo tenía, que mis papás me dieron un dormitorio donde dormir. Mi hermana Patty puede dar fe, o mi hermana Gina puede dar fe, o mi mamá puede dar fe. ¿Y saben qué hacía todas las noches? Yo esperaba que todo mundo se acostara, agarraba mi cobija y mi almohada y me iba directo al cuarto de mis papás y me echaba cual perro fiel en la puerta de ellos con la almohada. Decía: papá, ¿puedo dormir aquí? No, tenés tu cuarto, anda a dormirte. Pero yo no me podía dormir en mi cuarto. Yo podía dormir cuando estaba cerca de mi papá. ¿Sabe qué dice la Biblia? En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. La oración espiritual me acerca a Dios. Si ese aplauso es para Dios, déselo de corazón. Entonces, por favor, usted que se siente vacío, que se siente desmotivado, ya no ore en la carne, ore en el Espíritu, porque fortalece su vínculo, porque habla con transparencia. Ore en el Espíritu, porque la oración nos acerca a Dios. Mire, yo sé que habemos muchos acá que somos resentidos. ¿Alguien dice amén? A mí si me hablan, hablo. Y si no me hablan, yo no hablo. A mí si me invitan, voy. A mí no me han invitado. Pues sí, pero usted también haga una llamada, hermano. Quizá la persona cambió de wasabi y se le olvidó mandarle el número, se le borró por alguna cosa, y usted anda todos los días resentido o resentida que usted nadie le llama. Nosotros debemos orar, porque cuando oramos nos acercamos a Dios. Juan capítulo 14 versículo 13 nos va a dar otra razón. Yo debo de orar para que Dios sea glorificado. Dígalo conmigo. Yo debo de orar para que Dios, a ver, se lo voy a pegar porque tal vez no quedó claro.
Y en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto. ¿Alguien recuerda ese texto del Nuevo Testamento? Ok, hoy leamos Juan capítulo 14, versículo 13. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Yo debo de orar en el Espíritu para que el Padre sea glorificado. Lo voy a poner bien básico y bien material. Para que mis amigos sean bendecidos, para que la gente sane en el hospital. ¿Sabe qué hicimos esta mañana con el equipo? Además de unirnos en oración por las personas que sufrieron esa tragedia el día de ayer, además de agradecer por los first comers, por los héroes, que nadie ha dicho nada todavía, que se tomaron el tiempo de chinear y sacar a esas personas de ese lugar tan trágico, por los de los hospitales y todo lo demás. Pues le fuimos a visitar. Terminando el culto de las 7, su equipo de evangelismo estaba listo con 3 unidades, con Biblias, con esto, con café, con oración, porque la oración de fe hace maravillas. ¿Alguien lo quiere repetir conmigo? La oración de fe hace maravillas. Y aparte de eso les dejamos una copia de la palabra del Señor, porque cuando nosotros oramos, el Padre es glorificado. Si usted tiene hijos, me va a entender. Yo cuando le veo a mis hijos una prenda de vestir rota, le digo: hijo, quítate eso. No, papi, es que es bien cómodo, así me gustan los pantalones como que me revolcó un chucho. No, hijo, pero es que se ven feos. No, es que tengo que andar enseñando las canillas. No, hijo, pero mandarlo a coser. No, papi, pero a mí este me gusta. O sea, cuando mi hijo se ve mal, yo me veo peor. Pero cuando mi hijo es bendecido y anda bien, yo me siento orgulloso. Gloria al Señor por ellos, si se lo quiere dar. Entonces cuando yo oro para que mi Padre sea glorificado a través de todas las bendiciones que nos traerá a cada uno de nosotros. Podemos decir también: ¿y para qué orar? Porque la Biblia nos dice que si pedimos, vamos a recibir. Vaya conmigo a la Biblia, a Mateo 7:7 al 9. Mateo 7:7 al 9. ¿Por qué debemos orar? Dice la palabra: pedid y se os dará. A ver, dígalo conmigo: pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Entonces, ¿por qué debo de orar? Porque si yo pido, Dios me bendice. A mí me da pena muchas veces que salgo a comer con algunos hermanos, y de que llegamos, y dice: no, le dice: no le toque la billetera. A él no le toque la billetera. Yo lo quiero invitar. Digo: hermano. Y a mí me da pena, ¿verdad? ¿Y qué va a comer, pastor? Solo algo chiquito, 1 libra de carne. Algo así módico, light. Y me dice la persona: oh, pastor, por favor, pida. Y de repente, cuando hemos terminado de comer, dice: ay, señor del postre, venga, por favor, traiga el postre, ¿qué tiene aquí? Y ponen el montón de postre. No pida. No, es que no quiero, no, pero pida. Ok. ¿Por qué debo de orar? Porque si pedimos, recibimos. ¿Hace cuánto tiempo no pides en el Espíritu los anhelos de tu corazón? No, lo andas consiguiendo todo tú. Andas consiguiendo pareja, andas consiguiendo trabajo, andas consiguiendo papeles, andas consiguiendo boletos, andas consiguiendo carro. Lo estás haciendo tú. ¿Hace cuánto tiempo no permites que Dios, con mucho respeto lo digo, te regale un delivery? ¿Hace cuánto tiempo no lo haces? Amigo, yo no te voy a fanfarronear, pero te voy a contar cosas que aquí no las puedo ocultar. Llega una persona de la marca de deliveries que a usted más le gusta, no voy a darle publicidad a nadie, y cuando llega fuera de la casa dice: hey, ¿verdad que usted es el pastor? Sí. ¿El de los memes? Sí. ¿El que dijeron que andaba con la muchacha de la televisión? No, ese no soy yo. Le dije: fue otro tiempo. Sí. No, hombre, pastor, qué gusto en conocerle. Mire, aquí le traigo la cena. Mira, aquí está la plata, mira tal cosa. No, pastor, es más, permítame bendecirlo. Mire, así como lo estoy oyendo, a mí me da pena. Y cuando usted le dice: no, ¿sabe qué dicen ellos? No me robe la bendición, pastor. ¿Hace cuánto tiempo Dios no te hace un delivery? ¿Y por qué? Porque andas en la rebusca todo el día. Estás pidiendo en la carne, no estás pidiendo en el espíritu. No estás pidiendo un nuevo corazón. Quieres más dinero, quieres más cosas, más assets, más cosas en tu casa.
Pero nosotros pedimos y oramos, porque cuando oramos y pedimos, recibimos. Entonces, contestando la pregunta que planteaba esta mañana, y entonces, ¿para qué? Puedo decirte también que nosotros oramos porque Jesús nos dio el ejemplo. Dígalo conmigo, nosotros oramos porque Jesús nos dio el ejemplo. Vamos a la cita bíblica, Hebreos capítulo 5, versículo 7. La palabra dice: y Cristo en los días de su carne, quiero hablar algo muy importante. Esa frase va a poner un montón de excusas en los neófitos para hacer un montón de críticas que no tienen fundamento. Cuando Hebreos expresa todo lo que escribe, está hablando de la supremacía de Cristo. Cristo por encima de los profetas, Cristo por encima de todos. Ok, en su capítulo 5, versículo 7, cuando habla de en los días de su carne, habla de los días de su encarnación, no de su pecado. Porque Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Eso teológicamente se llama la unión hipostática de Cristo. Algo que usted puede googlear, lo puede investigar, es muy bonito. 100% hombre, 100% Dios, sin pecado. Habiendo dicho eso, leo el texto. Y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. ¿Por qué oramos? Porque Jesús nos dio el ejemplo. Cuando estaba abatido, Él dijo: vamos a Getsemaní, vamos. Y le digo a los otros: vengan conmigo, y se terminaron durmiendo. Nosotros oramos en el Espíritu porque Él nos dio el ejemplo. Quiero hacer notar la última parte del texto de Hebreos, cuando dice: fue oído a causa de su temor reverente. Temor no es miedo, es respeto. Él estaba diciendo indirectamente: el Padre nuestro, y hágase tu voluntad en el cielo como en la tierra. Indirectamente su temor es reverente. Le estaba diciendo: Señor, ayúdame, pero sácame del lío, haz como tú querrás, pero por favor quítame esta carga de encima. Y te tengo una noticia: cuando Dios no te quita la carga, te da la fuerza para que la lleves. No siempre esperes un sí de Dios. No siempre creas: pues sí, con esto. No te preocupes. Muchas veces no te quita la carga, pero te da la fuerza para poder llevarla. Entonces nosotros oramos el día de hoy en el Espíritu, porque cuando nosotros oramos nos acercamos al Señor, porque cuando nosotros oramos glorificamos su nombre, porque cuando nosotros oramos recibimos, porque Jesús nos dio el ejemplo, y oramos, atención, muy importante, porque así recibimos su paz. Yo estaba en el Liceo Salvadoreño cursando 3er grado. Mi sección era la sección C. Nuestro uniforme de deporte era color amarillo. Y recuerdo que nos llevaban a las capillas, y nosotros a la edad que teníamos no entendíamos esto. Hermanos, démonos la paz. ¿Y qué hacía usted para darse la paz? ¿Alguien se recuerda qué hacía? ¿Qué hacía? Exacto, le daba en la espalda. Y nosotros: hermanos, desen la paz, paz. Todo el mundo. No, nosotros en la oración recibimos su paz. Mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo os la da. Eso dice la palabra. Quiero leerle el texto. Filipenses capítulo 4, versículos 6 en adelante dice: por nada estéis afanosos, sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en una sola zona. Esto no funciona en el chupadero, esto no funciona en los moteles, esto no funciona en la fiesta, esto no funciona en el tunco. No, quiero ser claro: en Cristo. En Cristo. Ahí está la diferencia entre la oración de la carne y la oración del Espíritu. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Y la palabra del Señor nos invita a que oremos, porque es así como nosotros recibimos su paz. Finalmente, amigos y hermanos, nosotros oramos porque a través de la oración recibimos sanidad. Encuentro libertad, encuentro sanidad en tu presencia. Encuentro bendición, encuentro lo que quiera en tu presencia. ¿Cómo dice el coro? Así es. Amigo y hermano, nosotros oramos en el Espíritu
Porque cuando oramos en el Espíritu recibimos sanidad física y sanidad espiritual. La semana pasada estamos en una ciudad muy cosmopolita, San Francisco, California. El día que tuvimos con los pastores, que éramos 30 y tantas personas reunidas, dijimos, vamos de allá para acá, de acá, y vimos lugares emblemáticos. Y el primer lugar que le pedí a los pastores, que Jorge había hecho el programa para restaurar el ADN, fue, vamos a conocer el Golden Gate. A la vuelta de ese lugar hay un lugar donde trabajó mi padre, se llama el Spinnaker. Es un restaurante que tiene años de estar ahí, donde decía, Toby sonríe, les ha contado la historia. Digo, vamos ahí al puente bendito de San Francisco, al Golden Gate. Y resulta ser que cuando usted va en el vehículo atravesándolo de punta a punta, no importa de qué zona que vaya, a la mitad del camino, a la tercera parte, a la cuarta parte, a la quinta parte, hay cabinas telefónicas, hay teléfonos, y esos teléfonos están ahí para devolverle la salud mental a muchas personas. Mucha gente llega a la bahía a querer quitarse la vida porque no le encuentran sentido. Muchos llegan ya a quitarse la vida porque las deudas se los han comido. Y están los posts, están los pósters y las calcomanías diciendo, marca 1-900, marca, la llamada es gratis, marca. Es exactamente lo que la Biblia dice, clama a mí y yo te responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. ¿Alguien las recibe el día de hoy? Nosotros oramos porque ahí tenemos sanidad, sanidad física y sanidad espiritual. La palabra del Señor en Santiago, capítulo 5, versículos 15 y 16 dice, la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, dice la palabra, le serán perdonados. Amigos y hermanos, la pregunta del día de hoy es, ¿y para qué? ¿Y para qué? Nosotros oramos, hermano, porque aquel que ora expresa su confianza en Dios. Le voy a dar un consejo si de algo le sirve. Si ha recibido una llamada de alguien diciendo, hey fulano, cree que me prestas 30 pesos. Si usted es como yo soy, ve y de ahí, ¿y por qué? ¿Qué crees que soy banco? ¿Qué crees que soy tu nana? ¿Qué cree? Eso yo, no sé si a usted le pasa o usted es súper bondadoso. No, tenés 60 y te lo regalo. Amén, yo no sé cómo le va. Pero cuando alguien le llama para esto, ¿sabe por qué le llamó a usted? Porque le tiene confianza. Esta semana un compañero de trabajo se acercó a mí, me encantó. Lo compartía con otro pastor. Y me dijo, pastor, quiero contarle que he terminado mi relación de noviazgo. No, le digo yo, ¿y por qué vos sí? Pucha, ustedes son una pareja maravillosa, siempre estaban contentos, andaban de arriba abajo y se llevan re bien. ¿Y por qué? Es que pastor, me dijo, desde el día que comenzamos a salir, comenzamos a tener relaciones sexuales y decidimos los dos que eso no es correcto. Espérame. Despertame. ¿Tú trabajas aquí? Sí. ¿Y sos del equipo de trabajo? Sí. ¿Y me estás hablando en serio? ¿O es que vas a cambiar de cancha nada más? No, pastor. Hablamos los dos y llegamos al acuerdo que este asunto no lo vamos a poder detener. Y mejor la paramos aquí. Porque hemos visto lo que ha pasado en su equipo de trabajo. Yo en ese momento me sentí pastor. Todo el día me siento un dictador, jefe. Ese día yo me sentí pastor. Porque tuvo la confianza de decirme qué está pasando. La confianza es sinónimo de lealtad. Él no le fue a decir a su papá, no le fue a decir a su líder inmediato. Vino y me dio la confianza. Y le dije, te felicito, te recomiendo que ores al Señor y puedas restaurar esa parte de tu relación. Y si ustedes creen que pueden seguir porque son una pareja maravillosa, ojalá así sea. Pero si tú crees que es un tropezadero, te felicito, porque has tenido confianza.
Amigo, yo no le voy a pedir a nadie algo que sé que usted no me puede resolver. Es por eso que los cristianos no le pedimos pan al hambre. Cuando queremos pan se lo pedimos a Dios, porque Él conoce de qué cosas tenemos necesidad, y en su pueblo lo ha hecho antes. Entonces la gran pregunta del culto de las 11 fue: ¿y para qué oramos? Oramos porque cuando oramos nos acercamos a Dios. Oramos para que Dios sea glorificado. Oramos porque si pedimos recibimos. Oramos porque Jesús nos dio el ejemplo. Oramos para recibir su paz. Oramos porque la oración nos devuelve la salud física y la salud espiritual. Y oramos porque es en Él en quien tenemos puesta nuestra confianza. El día de hoy te invito a que comiences una vez más a orar al Señor para que Dios pueda mostrar en ti sus misericordias y sus maravillas. El que tiene oídos para el que oiga, vamos a orar. Gloria al Señor. Padre, te damos gracias por lo que dice Hebreos capítulo 4 versículo 16. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia y el oportuno socorro. Padre, el día de hoy hemos hablado de la oración. Hemos hablado en el culto de las 9 lo que la oración hace. Y aprendimos a las 9 que la oración nos enfoca, nos activa, nos motiva, nos conecta, nos concientiza, nos sacude, nos protege, nos empodera, nos recuerda, nos coloca y nos encamina. Y hoy en el culto de las 11, Señor, hemos estudiado para qué orar. Y hemos aprendido que la oración en el Espíritu, no en la carne, nos acerca a Dios. La oración en el Espíritu permite que tu nombre sea glorificado. La oración, Señor, en el Espíritu nos enseña que si pedimos vamos a recibir. La oración en el Espíritu la hacemos porque Jesús nos dio el ejemplo. Hemos aprendido que la oración en el Espíritu nos llena de tu paz. Hemos aprendido que la oración en el Espíritu, Señor, sana nuestro cuerpo y nuestra vida espiritual. Hemos aprendido que la oración en el Espíritu expresa nuestra confianza exclusivamente en ti. Hoy, como lo decía Efesios capítulo 6 versículo 18, queremos orar en todo tiempo, con toda oración y súplica del Espíritu, velando en ello con perseverancia y súplica por todos los santos. Mi amigo, usted que está acá sin Cristo, este es el momento de hacer una oración muy importante, que es la oración del penitente. Es una oración donde tú vas a denotar y a demostrar tu confianza en el único Dios verdadero y en su Hijo Jesucristo, quien fue enviado a la cruz del Calvario para darnos esperanza y salvación. Si usted está en casa, en el hospital, está en algún lugar trabajando, va en el auto, está fuera de las fronteras patrias, tómese un minuto por favor y oremos juntos. Y diga conmigo: Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Yo creo que tú eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y resucitaste al tercer día. Me arrepiento, Señor, soy pecador, perdóname. Salva mi alma hoy, para cuando yo muera pueda estar en tu presencia por siempre. En Cristo Jesús hoy te declaro mi Señor y mi Salvador. Y la iglesia con gozo dice amén. Le damos un fortísimo aplauso a nuestros hermanos. Póngase de pie. Vamos a cantar como siempre lo hacemos: Incomparable. Nos vemos a la 1 de la tarde, Pastor Casamaruapa. 3 de la tarde, capacitación. Y decimos: Dios incomparable, eres el más grande. Nadie hace lo que haces tú. Dios incomparable, eres admirable. La tierra obedece a tu poder, incomparable. Oramos al Señor. Padre, te damos gracias porque hoy hemos aprendido referente a la oración. Permítenos volver a casa, disfrutar del resto del día, ir a evangelizar, visitar a los enfermos, cuidar de los huérfanos, cuidar de las viudas, cuidar de los privados de libertad y orar por los que huyen de la justicia. Señor, que tu iglesia pueda activarse en el mundo sobrenatural de la oración, para que del cielo vengan lluvias de bendiciones. Bendice los alimentos que vamos a compartir y ayuda al que no tiene que comer. Te lo suplicamos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. La iglesia dice amén.
Si te gustó este mensaje, suscríbete, dale like, activa la campana de notificaciones para saber de las nuevas predicaciones y compártelo con todos tus amigos.